Pitágoras, matemático y filósofo griego. Pitágoras se cree que nació en el 569 a.C. en la isla de Samos, junto a Mileto, siendo hijo de Menesarco, tal vez un rico comerciante de Samos. Probablemente viajó a Egipto, Fenicia y Babilonia. Volvió a Samos durante la dictadura de Polícrates. Hacia 529 viajó al sur de Italia y fundó en Crotona la fraternidad pitagórica. Instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos junios como tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, hacia el año 530 se radicó en Crotona, colonia griega al sur de Italia. Allí fundó un movimiento con propósitos políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. La filosofía de Pitágoras se conoce solo a través de la obra de sus discípulos. Los pitagóricos aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia, la sencillez en el vestir y el autoanálisis. El primer vegetariano moderno prominente fue Pitágoras. La dieta pitagórica vino a significar el evitar la carne de animales masacrados. La ética pitagórica se convirtió primero en una moral filosófica entre 490 a 430, con el deseo de crear una ley universal y absoluta, incluyendo también el nunca comer carne en el festín de los herejes. Creían en la inmortalidad y la transmigración del alma. Pitágoras proclamaba que él había sido Euporus y combatido durante la guerra de Troya. En geometría descubrieron el teorema de hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. En astronomía, los pitagóricos significaron un avance en el pensamiento científico clásico, ya que fueron los primeros en considerar la Tierra como un globo que gira junto a otros planetas alrededor de un fuego central. Explicaron el orden armonioso de todas las cosas como cuerpos moviéndose de acuerdo con un esquema numérico, en una esfera de la realidad sencilla y omnicomprensiva. Pensaban que los cuerpos celestes estaban separados unos de otros por intervalos correspondientes a longitudes de cuerdas armónicas y mantenían que el movimiento de la esfera da origen a un sonido musical, la llamada armonía de las esferas. Los pitagóricos eran conocidos por algunas prácticas peculiares, como no comer frijoles, no recoger ningún objeto caído, no tocar un gallo blanco, no agitar el fuego con hierro o no partir el pan. Los pitagóricos consiguieron gran influencia política en Magna Grecia, sur de Italia, lo que provocó reacciones contra ellos. La primera forzó a Pitágoras a abandonar Crotona y retirarse a Metaponte, donde se dice que se dejó morir de hambre en el año 495, aunque hay otras versiones de su muerte.